El 17 de enero, o sea, hace mañana, es la fecha fijada por la Corte Federal de Brooklyn, Estados Unidos, para la selección final. El hombre poderoso en materia de seguridad durante el sexenio panista de Calderón, Genaro García Luna, es acusado de mantener nexos con el narcotráfico. Los fiscales estadounidenses lo señalan de haber colaborado con el cártel de Sinaloa durante casi 20 años, incluso después de que fue detenido en Estados Unidos en 2019. Su juicio es trascendental porque podría ser el único personaje que recibe un castigo a pesar de las oscuras redes que envuelven a otras figuras políticas en México. Además, se trata de un juicio que ha levantado altas expectativas, pues se esperan las declaraciones de al menos 19 testigos claves. Ojo con esto, entre ellos Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Reinaldo, el Rey Zambada. Lo que ellos puedan decir daría luz al nivel de corrupción que existió durante la administración del expresidente Felipe Calderón. Además, analistas en seguridad esperan que los testimonios alcancen a funcionarios de las agencias estadounidenses, así como omisiones de aquel país ante la falta de alertas. El hombre de todas las confianzas de Calderón, que estamos viendo en pantalla, tiene la posibilidad de aceptar la negociación que le ofrecen los fiscales y a más de 3 años de estar encarcelado, aceptar la culpabilidad para tener una pena menor que se estima puede ser de 7 años de prisión y con ello evitar que en el juicio se revele todo lo que la Fiscalía de Brooklyn ha recopilado en su contra, al menos 1,000,000 de pruebas y evidencias. Si García Luna acepta negociar, ya no tendríamos mucho conocimiento de lo que esperamos, no tendríamos ningún conocimiento de lo que negociaron. No sabríamos la información que está proporcionando y evidentemente que ellos, los Estados Unidos, la utilizarían exclusivamente en su beneficio. Señaló a su vez el abogado José Antonio Ortega Sánchez, quien en su momento denunció y fue de los pocos en enfrentar a García Luna. Bueno, mi Ro, no solamente eso, porque pues se espera que en este juicio, querido Rodrigo, también salgan a la luz los nombres de los periodistas a los que sobornaba a Genaro García Luna. Vamos a ver y escuchar qué fue lo que dijo el periodista Jesús Esquivel con respecto a los nombres que podrían salir, los nombres de los comunicadores y, entre comillas, periodistas. Adelante. Pero también lo que prometieron los fiscales es que en el juicio darán a conocer el nombre de periodistas mexicanos que en el sexenio de Felipe Calderón recibían dinero de García Luna para que no se reportara lo que se mencionaba, la presunta colusión de él y de otros funcionarios con el cártel de Sinaloa. Y no se trata de personalizar, Julio, pero tú recordarás muy bien, y por eso lo tengo colgado en mi cuenta de Twitter, que en 2009 yo fui el primero en publicar que la misma DEA señalaba que había nexos de García Luna siendo secretario de Seguridad Pública, y se me fueron encima. Así es que, por ello, periodísticamente y en lo personal, una especie así como de venganza periodística. ¿O reivindicación? Me gustaría escuchar qué reporteros, de acuerdo a lo que sabe el Departamento de Justicia, recibían dinero de García Luna, porque ya sabes, todo mundo investiga, todo mundo es especialista, todo mundo denunció y a la mera hora, como Felipe Calderón, se les olvida todo. Pongan sus barbas a remojar porque mañana arranca el juicio del siglo, mi querido Rodrigo. Oye, o sea, ¿cómo está eso de que si se declara culpable Genaro García Luna ya se evitan como todo como el proceso, el juicio, y ya no se va a saber estos trapitos al sol que estaría interesante que sacara, ¿no? Como los nombres de los periodistas que recibieron sobornos, periodistas mexicanos. Y mira, yo si fuera Felipe Calderón, híjole, estaría sin dormir, estaría, híjole, ya buscando un avión para irme al país más recóndito del mundo, esconderme, pero no. Felipe Calderón, mi querido Rodrigo, fue captado este fin de semana cantando ahí en un evento de automóviles en España. Vamos a ver su ridiculez de este sujeto, que ya debería mejor de poner sus barbitas a remojar. A ver, échale. Ya le pedí a Adri que lo quitara porque no aguanto ver este sujeto así de cínico. Bro,
Danos tu análisis, tu opinión de este juicio que arranca mañana. Pues yo creo que sí va a ser, ese sí va a ser el juicio del siglo. Habían dicho que el del Chapo, pero pues a ver, ¿qué podía decirnos alguien que es un... Pues ya podemos decirlo, ¿no? Que es un criminal sentenciado, ¿no? Ya, o sea, de una persona que se dedica al crimen organizado y al narcotráfico. Pues digo, sí es grave, pero no te esperas otra cosa, ¿no? Cuando te enteras de su existencia previo a su detención y a todo ese rollo, ¿no? O sea, no esperas algo distinto. Pero en el caso de alguien que era funcionario público, que ocupaba la titularidad de una de las instituciones más relevantes para este país, como es la Secretaría de Seguridad Pública, que fue formado en las filas de la Agencia Federal de Investigaciones en tiempos de Vicente Fox, que tuvo en sus manos la persecución de los cárteles de la droga, de las bandas de crimen organizado y de N cantidad de delitos, pues entonces coincido y suscribo de que es el de García Luna y no el de Joaquín Guzmán, lo era, alias el Chapo Guzmán, el juicio del siglo. Ahora, recordemos que hay 4 personas de su círculo más cercano, como Ramón Pequeño García, Luis Cárdenas Palomino y otros 2 que ahorita se me pasa el nombre, pues detenidos o prófugos. O sea, García Luna está como se dice coloquialmente, está jodido por donde lo veas. Por donde lo veas. O sea, él pensó que iba a llegar a Estados Unidos y que iba a poder llevar una vida común y corriente sin mayor problema. Y pues que se iba a poder dedicar a vivir de lo robado. ¿Qué es lo que sucedió? Viene la orden de aprehensión, lo detienen. Y allá cuando Anabel Hernández todavía tenía 2 dedos de coherencia, ella platica, ¿no? Cómo fueron las primeras audiencias de Genaro García Luna. Y García Luna trató de sobornar al juez, por ejemplo. García Luna se dio el lujo de mentirle al juez diciendo que... Bueno, hizo una declaración X, ¿no? Y cuando... Pues no es nada más la declaración, sino que la tienen que probar. Y entonces cuando se van a lo de las pruebas, pues vieron que García Luna había mentido hasta que el juez le dijo, a ver señor, aquí no está en México, no está en un ministerio público de su país, aquí está en un tribunal de los Estados Unidos, donde si se miente, pues ni modo, ¿no? Va para atrás. Y eso fue lo que lo empieza a perjudicar. Luego de ahí, pues obviamente yo creo que ante la tensión de saberse indefenso y abandonado por quienes, por las personas a quienes sirvió, con las que hizo contratos, negocios y demás, y a quienes hizo inmensamente ricos, al verse abandonado, pues obviamente empieza, pienso yo, a cometer errores. Y entonces ahorita ya lo tenemos en prisión en Estados Unidos, en espera de un juicio que fue retrasado todo lo que se pudo, y yo creo que lo trataron de retrasar otro poco, y fue el juez Brian Cogan, en tribunal en Nueva York, donde pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no, o sea, ya no te vamos a retrasar el juicio, ya. Y ahí están estas 2 vertientes, ¿no? Si García Luna se declara culpable, se saltan efectivamente, y es algo completamente legal, se declara culpable de todos los cargos, asume el costo de la vajilla, no de los platos, de la vajilla rota entera, y puede llegar a purgar cadena perpetua. Y yo pienso que eso es lo que lo detiene a declararse culpable. Que está dispuesto a pasar tiempo en prisión, pero no una cadena perpetua. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo con el caso de México. En el caso de México hay gente que está sentenciada a más de 100 años de prisión. Y entonces se utiliza el discurso aquí en México de es que eso es como una cadena perpetua. ¿Y qué? ¿Pero qué creen? La respuesta es que no es como una cadena perpetua. Esa sentencia de más de 100 años de prisión tiene una caducidad, un tiempo determinado. Es decir, que cuando hay un tiempo determinado, se puede reducir la sentencia. Cuando sentencian a alguien, ya sea en México o en Estados Unidos, a 100 años de prisión, a 70 años de prisión, a 40 años, a 20 años de prisión, como es una temporalidad determinada, puede reducirse la sentencia por diferentes factores, ¿no? Porque se detectó una violación al debido proceso, por violación a derechos humanos, por buena conducta al interior del penal ya purgando su sentencia,
porque fue demasiado el tiempo que pasó en prisión esperando un juicio y tratando de mostrar las pruebas. Hay una temporalidad determinada, entonces puede haber una reducción de la sentencia. Pero en el caso de una cadena perpetua como tal, es prisión de por vida. Al no haber una temporalidad a partir de la cual poder bajar el número de años en prisión, pues entonces eso hace que personas como García Luna le tengan terror a una cadena perpetua. Entonces yo pienso que eso es lo que lo detiene a declararse culpable de todos los cargos, porque se enfrentaría a una cadena perpetua, o sea, de ya no va a poder salir de prisión y no va a haber proceso judicial alguno más que el revertir la sentencia, lo que lo pudiera sacar de prisión. No hay ante una cadena perpetua es dificilísimo que una persona pueda librarse de eso, porque la única manera de hacerlo es revirtiendo la condena, y eso es casi imposible. Imposible. Cosa que no sucede, como te digo, con una sentencia de temporalidad determinada a X número de años de prisión. Sí, no manches, se va a poner muy bueno esto. Así es. Imagínate nada más que puedan atestiguar el Rey Zambada, la Barbie, en contra de Genaro García Luna y de Felipe Calderón. No, y espérate. Híjole, imagínate que salga el nombre de Calderón en el juicio. Tiene que salir. Tiene que salir. La pregunta no es si va a salir, sabemos que va a salir, pero la pregunta correcta es en calidad y en función de qué va a salir. Porque sí, de todos he sabido que quien nombra un secretario de Estado es el presidente de la República. De todos he sabido que le dijeron a Felipe Calderón, hay videos, por ejemplo, yo vi uno de Lidia Cacho, donde estaba Felipe Calderón y también ahí estaba Josefina Vázquez Mota, por dicho sea de paso, diciéndole que tuviera cuidado con García Luna porque tenían presuntos nexos criminales. Estaba este policía federal que se me fue su nombre, que incluso estuvo en prisión. Se me fue ahorita el nombre. No, uno que estuvo en prisión por denunciar presuntos vínculos con la delincuencia organizada de Javier Herrera Valles. Ya me acordé. Javier Herrera Valles, un comisario de la Policía Federal que estuvo en prisión injustamente por haber denunciado a García Luna. También tenemos por ejemplo, el caso de, bueno, no es como que una inocente palomita, pero está el caso de Eduardo Medina Mora, que ya lo mencionaba el jueves pasado, que fue ni más ni menos que ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculado con García Luna, con el operativo Rápido y Furioso. Le dio un amparo a Peña Nieto cuando iba a dejar la presidencia en contra de todo tipo de acción penal, o sea que no se le puede detener. Y termina renunciando a su silla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, algo que nadie de nosotros esperábamos y que le dio la oportunidad al presidente López Obrador de nombrar un ministro extra de los que nosotros sabíamos que tenía la posibilidad de nombrar cuando pues tomara posesión de la presidencia de la República. Entonces hay evidencias de que a Felipe Calderón le dijeron sobre García Luna. Entonces, la pregunta no es si va a salir mencionado. Claro que lo van a mencionar, pero la pregunta es, ¿y en función de qué? ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones lo va a mencionar García Luna? Y algo que cometieron, un error, pienso yo, garrafal que cometieron fue dejarlo solo. Eso... Lo abandonaron totalmente. ¿Te acuerdas? A otro que también dejaron parcialmente solo fue a Humberto Moreira cuando estuvo detenido en España. También allá medio lo dejaron solo. Enemigos con esos claro. Amigos. O sea, se va a poner intenso. Y vamos a escuchar en la oposición lo mismo que escuchamos en el juicio contra Emilio Lozoya. ¿Te acuerdas que contra Emilio Lozoya dijeron que cómo le íbamos a creer a un criminal confeso? Ah, no, ¿cómo, güey? Pues lo mismo van a venir a decir si declaran el Rey Zambada y si declara también la Barbie.
le van a decir, ¿cómo le van a creer a un delincuente confeso ya sentenciado? Pues ¿cómo creen si este señor tuvo en sus manos seguridad pública este país en el mejor sexenio en los últimos 50 años? Así los vamos a estar viendo. De mí te acuerdas cuando empieces a ver sobre todo los tweets, en redes sociales. Ay, mi Roa, pues estaremos muy pendientes de esta información porque ya arranca formalmente el juicio de Genaro García Luna el día de mañana. Ya estaremos haciendo mesas de análisis, espero nos puedas acompañar. Estaremos al pendiente de toda la información que salga con respecto al juicio. Y qué pena los nombres de los comunicadores y periodistas que salgan, no manches, mexicanos, ¿no? Y que también salgan los de allá de Estados Unidos, porque ¿a poco ahí Estados Unidos no sabía? Claro.